por actas de defunción y los homicidios también constatados por el sistema jurídico, ¿verdad? Por actas. Entonces, tuve oportunidad de trabajar con una buena cantidad de estadísticas socioeconómicas y lo que pude determinar en términos de causalidad es que mi estudio estaba en el campamento del paradigma de Becker. Es decir, para el caso mexicano a nivel municipal, el progreso económico, que tiene mucho que ver con lo que comentaba la compañera acerca de trabajar con comunidades individuales a nivel muy micro, es muy importante para reducir, creo yo, obviamente la violencia, pero una vez más, la violencia está correlacionada con todos los demás tipos de crimen. Entonces, para fortalecer la legalidad en su conjunto. Ahora, un área de oportunidad muy importante que tenemos en ese tema, y creo que es a lo que estabas haciendo un poco tu alusión, Armando, es que a nivel municipal hay muy pocas estadísticas de fortalecimiento o de fortaleza institucional. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos ahorita es que al nivel municipal, realmente con 2.568 municipios en el estado, y con, digo en el país, y con Oaxaca solo teniendo 500 y pico, es muy difícil pensar, y esto hace muy relevante la participación ciudadana, que esos pequeños municipios o cabeceras municipales tienen capacidad de gestión. Ya no digo voluntad, sino capacidad de gestión, que sepan planear, que sepan ejecutar. Es muy difícil pensar que lo tengan. Entonces, de ahí se hace muy importante que los que sí la tenemos, esa capacidad de gestión, esa claridad de valores, esa claridad de visión, esa capacidad de planeación, ayudemos sobre todo a ese nivel. Ir a ayudar a México Distrito Federal, realmente pues hay 10,000 gentes como nosotros que están trabajando en esto todos los días. Es a nivel comunitario donde creo que hay un gran campo de oportunidad. Quizá una pregunta más, señor. No los quiero yo retrasar, podemos platicar allá fuera en el coffee break, pero faltan 5 para las 10. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Sí. Muy objetiva tu explicación. Gracias. Y particularmente desde el punto de vista económico. Correcto. O sea, la influencia del desarrollo que tiene sobre las cuestiones de la criminalidad. Ya. Y la criminalidad se explica inclusive por los mismos científicos del problema a través de los criminólogos. Correcto. Lo vemos a través de la economía porque la influencia está, y lo has dicho muy acertadamente, con una correlación muy efectiva. Muy bien, para el caso de México, en México hemos tenido las dos oportunidades que he referido. Es decir, hemos estado en bonanza, los excedentes del petróleo que no datan más que de 8 años, 10 años cuando mucho, fueron totalmente despilfarrados y no se notó la influencia como para producir el efecto del respeto y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Es decir, se le apostó únicamente, y eso nos ubica, por supuesto, en la posición de aquellos países que a través del petróleo se enriquecieron y que, sin embargo, no lograron producir un efecto de progreso, ¿no? Pero igualmente ahorita estamos en una crisis económica que debemos de aprovecharla de alguna manera también para que a través de otras respuestas distintas, por supuesto, principalmente lo acabas de decir, a través de la participación ciudadana, a través de crear conciencia en pequeñas zonas territoriales, con la influencia que cada uno de nosotros podamos tener, lograr convencernos que el único camino que tenemos es precisamente a través de la denuncia, a través de olvidarnos totalmente de las prácticas, pésimas prácticas de corromper para lograr los objetivos y el avance muy transitorio, muy que no se refleja a largo plazo, y sí, por supuesto, participar mucho a través de la ciudadanía. Es decir, ese enfoque yo creo que es el correcto. Particularmente para el caso de Nuevo León, me toca presidir el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado y estamos insistiendo mucho en la participación directamente a través, y lo acabas de referir, de los municipios, y estoy de acuerdo totalmente en el sentido de que por el sistema político, por el trienio que duran, por el noviciado que pagan al tomar la asunción del cargo, es que no podemos esperar verdaderamente resultados
en los cambios de administración sobre todo. Tenemos que ser a través de la participación ciudadana como lo podemos hacer, y sí me encantaría nomás que fortalecieras el aspecto o qué opinión tienes en lo que se refiere en el momento actual de México para ver por dónde nos debemos de ir para lograr ese progreso tan anhelado, ese desarrollo tan esperado, por supuesto, por todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que es un punto muy, muy importante. Para evitar confundir, no quise yo poner ningún paso intermedio entre la correlación que estábamos tratando de explicar. Estábamos hablando de legalidad o de ausencia de la misma, por un lado, y del proceso de desarrollo económico. En medio de estos dos procesos hay algo que creo yo es una condición sine qua non para que haya ese vínculo entre las dos, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, tiene que ver con la capacidad de gestión de los gobiernos y la capacidad institucional de pues los que tienen el monopolio de la fuerza del gobierno. Entonces, eso tiene que suceder y ante la realidad que tenemos en México, un primer paso, y creo que en muchos diferentes foros se ha mencionado, para fortalecer el municipio sería el permitir la reelección de los presidentes municipales. De esa manera, pues ayudando a que haya verdadera lo que se llama accountability, ¿no? Rendición de cuentas, y que pudiera haber un poquito de extensión en el proceso de proyectos, porque ahorita desgraciadamente con lo que nos enfrentamos es de que nos tardamos un año en acomodarnos en la silla, trabajamos un año y el otro año nos preocupamos por conseguir chamba. Entonces eso no puede ser conducente a una gestión eficaz. Entonces yo creo, para contestar concretamente la pregunta, un primer paso que los ciudadanos deberíamos de empujar es por ese tipo de reformas que nos permitan realmente aspirar a tener capacidad de gestión. Y lo otro es lo que hemos comentado, el eco que hemos hecho todos de la participación ciudadana, sobre todo a nivel municipal. Las experiencias que yo he tenido en relación con municipios me demuestran que a veces no es falta de ganas, es falta de capacidad de gestión, ¿no? Entonces yo creo que en la coyuntura que atraviesa el país, la participación ciudadana quizás debería de ir hacia los lugares donde quizás se note menos, pero es más útil, que es el nivel municipal. Muchas gracias. Muchas gracias Jesús por una estupenda conferencia. Le quiero pedir a la doctora Lourdes Dieck, rectora de las Escuelas Nacionales de Posgrado EGAP y EGADE, se sirva a entregar un reconocimiento que está muy chiquito a Jesús por su intervención. Muchísimas gracias por esta estupenda conferencia. Y pues, si les parece, damos un receso de 5 minutos, lo suficiente para tomar café, y empezamos en nuestra primera mesa. Muchas gracias. Sí, muy buenos días de nuevo. Vamos a continuar con este panel de experiencias empresariales. Me voy a permitir presentar a nuestros invitados sin mayor preámbulo. De la Comisión Federal de Electricidad nos acompaña Víctor Fernández, su gerente divisional del noreste. Muchas gracias. Golfo Norte. Así es. De FEMSA nos acompaña Virgilio Mena. Muchas gracias por estar aquí. De Gruma, Luis Lauro Garza, que es director de Desarrollo Organizacional para Latinoamérica. De Cemex, Alberto de Armas, que es vicepresidente de Recursos Humanos.
y de UCALI, Antonio Elosúa González, director general. Pues muchas gracias. Vamos a comenzar con la Comisión Federal de Electricidad. Les pediría pues ajustarnos a una exposición de 15 minutos. Quizás voy a ser un poco dictatorial con el tiempo para tener al final una posibilidad de interacción y de preguntas y respuestas. Y bueno, pues comenzaríamos entonces, ingeniero. Bien, muchas gracias, buenos días a todos. Va a ser muy rápido porque los 15 minutos son muy poquitos. Compartir la experiencia de CFE, una cara poco conocida de la Comisión Federal de Electricidad. Seguramente pues, todos ustedes son nuestros clientes, entonces queremos que vean algo más que el recibo de luz y algo más que cuando no hay luz. ¿Sí? Vamos a compartir la experiencia de una estrategia que por 9 años hemos seguido consistentemente en la División Golfo Norte de la Comisión Federal de Electricidad. No sé si podemos empezar a ver rápidamente qué es CFE Golfo Norte para que nos ubiquemos rápidamente de qué estamos a cargo. Vemos el noreste del país, los 3 estados del noreste. Atendemos a poco más de 2.8 millones de clientes a través de 12 zonas. Tenemos 66 agencias comerciales, 4.400 trabajadores y ventas anuales de 34,000 millones de pesos. Algunos de ustedes. Y certificaciones en las normas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Tenemos más de 150 certificados de industria limpia en nuestras instalaciones y certificación de normas de excelencia en centros de contacto para la atención telefónica. Hemos hecho en este sector noreste del país pues mucho trabajo para hacer una empresa que esté a la altura de la demanda competitiva de la planta productiva y de los hogares del noreste. ¿Qué es la dirección por principios? Estrategia de 9 años ya en nuestra división. Su propósito es lograr una empresa de excelencia donde las personas puedan trascender. Ojo ahí la primera parte, importante. Tenemos que dar la oportunidad de que las personas trasciendan a través de su actividad profesional, en el trabajo. Y eso nos va a dar como consecuencia una empresa de excelencia. ¿Cómo? A través de gestar una cultura organizacional sustentada en valores. Ese es el principio. ¿Cómo lo hacemos? A partir de la real convicción del valor de las personas. Yo siempre he dicho que la competitividad se obtiene a través de las personas y no a pesar de las personas. Es un paradigma que tenemos que tener muy claro quienes dirigimos una empresa o un grupo de trabajo. Y cada una de esas personas tiene una integridad en su ser, tiene una historia, una familia y es también un líder en su persona. Entonces queremos capitalizar el liderazgo individual de todos esos trabajadores. Pero ¿qué hago en una organización donde todos son líderes? Pues tenemos que buscar un vértice, un punto de alineamiento y en este caso es nuestra filosofía organizacional. Es decir, que las personas no nada más sean seguidores, sino que sean líderes, que sigan teniendo ese liderazgo personal, pero que tengamos un punto de convergencia, que es una filosofía común, unos principios comunes, y eso es lo que buscamos. Se trata de que las personas no solo hagan las cosas bien, que eso lo hemos buscado con los movimientos de calidad, sino que hagan las cosas correctas, que no necesariamente es lo mismo. ¿Y en qué se basa qué es lo correcto? En el sentido de misión. Todo aquello que favorece a nuestra misión es lo correcto, y ahora sí, hazlo bien. ¿Sí? Ese sería el punto, darle claridad a este aspecto en la operación de la organización. ¿Cómo se ha implementado esta dirección por principios? Ha sido un proyecto de 4 fases. La primera es aclarar nuestros principios. Como dicen, lo más importante en la vida es primero saber qué es lo más importante. Segundo, comunicar esos principios a toda la organización. Tercero, alinear las prácticas a esos principios. Es decir, no solamente es filosofía, no solamente son cuestiones esotéricas, sino hay que aterrizarlo en el día a día y en lo que hacemos cada uno de nosotros. Y la fase 4, proyectarnos al exterior, se las voy a explicar al final y que la oportunidad de estar hablando hoy con ustedes es parte de esa fase número 4. Para aclarar nuestros principios hubo que aclarar nuestra misión. Estamos convencidísimos que esa es una gran deficiencia de muchas organizaciones y de muchas empresas y de muchas instituciones. Tener claro cuál es su razón de ser, cuál es su misión, para qué está. Después, identificar la enfermedad organizacional, es decir, qué de lo que tenemos actualmente no favorece a nuestra misión.
Y tercero, identificar cuál es la cultura deseada. ¿Qué es lo que sí debemos de tener para que esa misión se cumpla, para que esa misión sea una realidad? ¿Cómo hicimos eso? A través de un proceso de diagnóstico, entrevistas con líderes y colaboradores en toda la organización, análisis de grupos de enfoque. Nosotros cada 2 años hacemos estudios de mercado, grupos de enfoque, segmentos de clientes, industrial, comercial, doméstico, y nos dice muchísima información muy valiosa para la organización. Bueno, de ahí fue parte del diagnóstico. Análisis de políticas institucionales. Un poquito la cultura que existe tiene su sustento en muchas cuestiones de las políticas que la organización pone. Ahí fuimos analizándolas, estudiándolas. Y la retroalimentación del clima laboral, es decir, ¿qué dicen nuestros trabajadores? ¿Cuál es su voz? Y ahí encontramos esos aspectos de la enfermedad organizacional y de la cultura que deberíamos de tener. Identificar algo que también manejamos mucho, que son las leyes naturales. Todo negocio tiene ley natural que tiene que atender. Si yo vendo comidas, pues mi primer ley natural es que los platillos calientes se sirvan calientes y las bebidas frías se sirvan frías. Si no, ya no tengo éxito en mi negocio. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son esas leyes naturales y de acuerdo a nuestra misión es qué es lo que necesita nuestro cliente. Y de todo el análisis salió muy claro. Él quiere continuidad del suministro, calidad del suministro, calidad de la facturación, asistencia y asesoría, amabilidad y cortesía y rapidez en la atención. Y para nosotros esas van a ser nuestras leyes naturales. Tenemos que atender eso, tenemos éxito. Atentamos contra eso, se nos cae de las manos. Entonces la cultura que teníamos que gestar debería estar haciendo una atención adecuada de todo esto. ¿Cuál fue nuestra misión? Decirle a los más de 4,000 trabajadores, nosotros no vendemos luz, no paramos postes, no cobramos facturas. Nosotros mejoramos la calidad de vida en los hogares y la competitividad de los negocios, proporcionando servicios con responsabilidad social. Cuando entiendes que esa es tu razón de ser, ya sabes, a la hora de tomar una decisión en tu trabajo, si lo que estoy haciendo mejora la calidad de vida en los hogares, mejora la competitividad de las empresas, está cumpliendo con su misión. Y ese sentido de misión para mí es el detonador más importante que hemos tenido a lo largo de estos 9 años en Dirección por Principios. El concepto de leyes naturales, ya lo comentaba ahorita, son principios universales que no podemos contradecir. Y por ahí una frase muy popular: Dios perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza nunca. Tenemos que tener claro que un poquito lo que el doctor nos decía, lo que vemos en el cuadro de violencia, delincuencia y demás, tiene que tener una explicación de que atentamos leyes naturales. No las hemos atendido y es una consecuencia. Así como cobra factura la ley natural, también paga dividendos y muy buenos, cuando lo podemos hacer bien. Entonces, a la hora de definir nuestro marco de valores para hacer esa cultura deseada, pues hay una infinidad de valores. Hubo que hacer un consensuado análisis para ver cómo atendemos esas leyes naturales, a través de qué principios curamos la enfermedad organizacional y logramos una cultura que atienda leyes naturales y que atienda la misión y la razón de ser de la organización. Así llegamos a 6 valores que los hemos estado impulsando muy fuertemente por estos 9 años. Valores perfectamente definidos en un código de conductas puntuales para que todos entendamos lo mismo, del mismo valor. Y conductas que son observadas, que son medidas, que sean retroalimentadas. Y así es como definimos en la fase 1 aclarar nuestros principios. La fase 2, comunicarlos a toda la organización. Empresa y sindicato, un punto muy importante que logramos, ir de la mano en instaurar esta nueva cultura. Hicimos un evento de lanzamiento a los 4,000 trabajadores, los líderes, empresa y sindicato al frente, diciendo: estas van a ser las reglas del juego, ahora esto es lo que vamos a hacer, así vamos a hacer, y este es nuestro compromiso. ¿Sí? Un lunes por la mañana amanecieron todos los centros de trabajo vestidas con una imagen, hubo un proceso de mercadotecnia interna de esta Dirección por Principios y de esta nueva forma de trabajar a la que estábamos entrando. Hicieron muchos cambios en esa mercadotecnia interna, cambiamos la imagen de la intranet para que aparecieran todos esos símbolos verdes, protectores de pantalla, calendarios de escritorio, mantas en todos los lugares, el papel membretado con la imagen de ello, las firmas electrónicas y algo muy importante
y que fue una ley en esta etapa de comunicación, hacer referencia a nuestros principios en toda la correspondencia interna. Todo correo electrónico, todo memo inter, todo comunicado, teníamos que poner en alguna parte del texto, y solicito esto de acuerdo a nuestro principio de responsabilidad organizacional que dice esto. Y una forma de machacar y de vender muy fuertemente un lenguaje común. Se establecieron también una regla: 3 veces por año tenemos que hacer otra vez un evento así como hoy para seguir redifundiendo los principios a las nuevas generaciones que se van incorporando y a los que en el día a día tenemos que ir profundizando más en esos valores. Incluso pues, los propios trabajadores ya son parte de esa difusión. Ellos han hecho obras de teatro, concursos de videos caseros, dinámicas grupales en estos eventos, en un esfuerzo de comunicación permanente de nuestros principios. La fase 3, el aterrizamiento. ¿Sí? Alinear las prácticas a los principios. Lo primero que tenemos que hacer es una medida de congruencia. Nuestro organigrama va a cambiar. Arriba ya no va a estar el gerente. Arriba incluso del gerente van a estar nuestros principios. Todos nos tenemos que subordinar a ellos y vamos a aprender a ver nuestro organigrama así. ¿Sí? Cada vez que tengamos que complacer al jefe, nos queda claro que el jefe son nuestros principios. Hicimos muchos cambios en la forma de trabajar, alineando prácticas, cambios en el enfoque de procesos, en la definición de la misión de cada uno en la cadena de clientes internos, la evaluación de misiones, qué tanto cumples tu misión tú como proveedor interno en mi cadena de procesos, un sistema libre de aportaciones a la mejora continua, tipo buzón, porque uno de nuestros principios dice que soy responsable de lo que tengo asignado, debo engrandecerlo, debo usar mi creatividad, ingenio y experiencia para mejorarlo, pues hay que poner carreteras para que eso fluya, ¿no? Un buzón de valores donde la gente anónimamente nos pueda estar diciendo quién no está alineado en qué práctica, qué persona, qué procedimiento o qué política no está apuntando en el mismo sentido, y con eso tomamos las acciones de alineamiento. Solución de conflictos con base en los principios. ¿Quién tiene la razón en un conflicto? Volteamos a ver qué dice el jefe y ahí está la solución. Evaluaciones de desempeño y liderazgo que tenemos cada semestre en todo el personal. También los fuimos cambiando un poquito los conceptos para que nuestros principios fueran altamente valorados en los puntos de evaluación. ¿Qué premias y qué castigas? Y te diré qué tienes, ¿no? Evaluación trimestral de valores. Todo el personal cada trimestre participa en una evaluación de vivencia de los valores. Y de esa evaluación salen los reconocimientos al trabajador ejemplar, al trabajador más destacado en asistencia al cliente, etcétera. Y salen también los de mero abajo de la tabla, que también tienen medidas de alineamiento, ¿no? A los que tenemos una amable plática con ellos y vemos qué condición es la que hace que sus compañeros vean que no está viviendo los valores